buenas noches, televidentes amigos. Gracias por acompañarnos en una nueva cita de su programa Enfoque, conociendo a los candidatos hacia las elecciones 2019. Soy Karina Crespo y es un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. En Cuenca son 13 los candidatos que aspiran llegar a la alcaldía. Un amplio número de aspirantes que aún no son conocidos en su mayoría por el electorado. Un escenario político con candidaturas que van desde la trayectoria pública de años, otras que arrancan sin experiencia con rostros frescos y los denominados outsiders que podrían vencer como aspiran al tradicionalismo. Con ello, la ciudadanía busca conocer los reales planes de trabajo y ejes de acción para los proyectos de ciudad. Aquí empieza un diálogo abierto con el doctor Jaime Astudillo de Movimiento Contigo, Lista 104, que pasa de la docencia universitaria, la cultura, programas sociales, a la construcción de un movimiento ciudadano, buscando llegar en esta carrera hacia la alcaldía. Acompañada de destacados periodistas como Cris Mora e Iván Rodríguez, analizaremos sus planteamientos. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Cristina Mora, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, 9 años ejerciendo la carrera profesional entre la ciudad de Machala y la ciudad de Cuenca. En la actualidad es coeditora de Diario El Tiempo de Cuenca. Además, Iván Rodríguez Álvarez, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Cuenca, periodista de profesión, con 15 años de ejercicio profesional, periodista de Radio Tomebamba, Teleamazonas y Unción Televisión. Estamos iniciando su programa Enfoque. Conocimos ya los perfiles de los periodistas de este panel de periodistas invitados con quienes analizaremos las propuestas del candidato. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. De igual manera, un gusto tener en este espacio en revistas al doctor Jaime Astudillo, que aspira a llegar a la alcaldía de Cuenca. Vamos a ver su perfil, doctor, y vamos a iniciar con este diálogo. Con todo gusto. Bueno, un saludo a la audiencia de este medio tan querido de comunicación. A ustedes un saludo cordial, Karina, Cristina, Iván. Creo que vale la pena mencionar que es bueno que nos recuerden a través de fechas de conmemoración, por ejemplo, que el amor y la amistad son importantes en nuestra vida, de tal manera que les deseo un feliz día de lo que queda del amor y la amistad a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven. ¿Cómo definiría? Sí. Vamos, doctor, si usted me permite, a pasar con su perfil que tenemos listo y empezamos con este análisis y estas entrevistas. Jaime Astudillo, candidato a la alcaldía de Cuenca. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia, maestría en Administración por la Universidad Técnica Equinoccial de Quito, diploma de posgrado, Gestor Cultural, Barcelona, España, diploma de posgrado, técnico urbanista por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España, entre otros cargos, rector de la Universidad de Cuenca, presidente de la Asamblea de Universidades del Ecuador, vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina, profesor de las Facultades de Filosofía, Psicología y Arquitectura. Hay un breve perfil del candidato. Antes de empezar, pues queremos también y agradecer su saludo. Hacia el 14 de febrero también saludar a todos nuestros televidentes que están a través de la señal de Unción Televisión, siempre pendientes de lo que sucede en la ciudad. También un saludo especial a ustedes por este 14 de febrero. Y como usted dice, son fechas importantes, que no hay que dejarlas pasar. Todos los días debemos celebrar al amor y también a la vida. Y qué mejor que honrar, digo yo, el tema de credibilidad de nuestros televidentes y lo que quieren los cuencanos con el conocimiento
conocimiento de causa de las propuestas de todos los candidatos. Por eso hemos querido abrir este diálogo que es pues bastante directo con todos los candidatos. Quisiéramos arrancar preguntándole, veíamos su currículum, la parte académica, la docencia, la universidad, saltó del tema de docencia hacia la asamblea, hacia candidatarse para la Asamblea Nacional en las anteriores elecciones. No corrió con mucha suerte. ¿Qué le hace pensar que obviamente esta va a ser la vez en la que Jaime Astudillo va a llegar a la alcaldía de Cuenca? El dar continuidad a una vida de servicio a los demás es básicamente lo que me mueve y lo que me hizo participar también en las elecciones anteriores. Como ciudadano común y corriente no era una tarea fácil, porque la primera condición era participar dentro de un movimiento, un partido político. En ese entonces tuve que aceptar la invitación que se me formulara por una organización política de Cuenca. Yo creo que tuve bastante éxito. Tuvimos un resultado favorable, una votación muy significativa. Creo que obtuvimos el tercer lugar en la votación, pero el objetivo no era ganar las elecciones de ninguna manera, era una parte del proceso. Lo importante era participar con un conjunto de propuestas que han estado presentes siempre en mi vida, desde cuando yo fui rector de la Universidad de Cuenca, cuando me inicié en la vida pública, en la vida universitaria. Los temas de, por ejemplo, Cuenca Ciudad Universitaria, que han sido más que una pasión, yo creo que hasta una obsesión saludable, y fue precisamente ese espacio el que se aprovechó para priorizar este tipo de propuestas hacia la ciudadanía. Igual pasa ahora. Yo creo que el reto es muy importante. Cuando alguien me propuso que asumiera este reto trascendente, confieso que tuve temor, desde luego, el temor que cualquier persona responsable tiene cuando se le plantea una responsabilidad de esta magnitud y de este nivel. Pero al mismo tiempo lo hice con mucho entusiasmo, con alegría, con un sentido positivo, porque sabía que era una nueva opción de compromiso con esta ciudad a la que tanto amo desde siempre y que además necesita del concurso de todos nosotros para convertirla en una ciudad mejor, una ciudad para vivir mejor, que es de lo que se trata. Y nuestro proyecto se encamina justamente a eso. Vamos a analizarlo. Para entrar ya en este diálogo, nada más preguntarle, ¿le preocupa llegar al municipio de Cuenca con la deuda que aparentemente tiene el municipio, doctor, para entrar ya al plano de la labor municipal? A cualquier persona con elemental sentido común, no solamente debería preocuparle, sino aterrorizarle la opción de tener un periodo de escasez como el que se viene, escasez de recursos para afrontar tantas necesidades como las que tenemos en Cuenca. Pero eso es parte del reto, el hecho de poder superar el déficit que tenemos, una deuda que está bordeando los 180 millones de dólares, deudas que son urgentes de pagar, como es la contraída para el tranvía, ya sea con el gobierno francés o internamente con financieros locales. Son retos muy significativos que habrá que enfrentarlos con el mismo ímpetu, con la misma visión favorable y positiva con la cual hemos planteado un proyecto de desarrollo de la ciudad que sea realizable. A veces el discurso político se vuelve demagógico cuando las ofertas empiezan a tener valor en sí mismo y no se habla del cómo lograrlo. En nuestro proyecto hemos puesto mucho énfasis en cómo hacer que las propuestas, que son muchas, ambiciosas a pesar de este futuro no muy cierto que tenemos, no muy halagador, son propuestas exigentes, pero hemos procurado que sean realizables, que se puedan cumplir en el lapso pequeño, corto de 4 años, sin pensar en reelecciones. Eso vale la pena decirlo. ¿Y se alcanzaría en los 4 años? Porque todo lo que se pueda alcanzar. Nuestros proyectos están programados para tener vigencia en los 4 años. Si algo queda pendiente, eso le corresponderá a quien venga después. Yo no soy una persona que creo en la reelección. Es más, estoy convencido de que no debería existir reelección en nuestro país por la experiencia que hemos vivido, pero en todo caso respeto lo que este rato existe, ¿no? Hay que trabajar para cumplir lo que se ofrece, sin pensar en el clientelismo que implica buscar la reelección desde el momento en que se inicia
el primer periodo. Eso no va a pasar con nosotros. Vamos a empezar este diálogo invitando a Cris Mora para que pues haga su primera interrogante y también saludando a nuestros televidentes quienes están en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Este programa es transmitido a través de Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Cristina, por favor, su primera interrogante al invitado. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tenía una pregunta justamente relacionada al tema del presupuesto. Y usted hablaba de los proyectos que ustedes han planteado, son 50 de acuerdo al plan de trabajo que ustedes tienen, y quisiera que de forma un poco más específica nos indique cómo se va a plantear el tema de poder financiar todos estos 50 proyectos que está planteando, tomando en cuenta esa deuda de 137 millones que tiene el municipio. Y además, en su proyecto, usted plantea que se busca evitar que a los cuencanos se les pueda cargar de más impuestos para la ejecución de estos proyectos. ¿Cómo hacerlos viables? Bueno, hay varias propuestas específicas en torno a cada una de los proyectos que hemos planteado. ¿Cuáles son los ejes centrales? Bueno, hay 4 ejes centrales de nuestro proyecto de ciudad. Es convertir a Cuenca en la ciudad del agua, la educación y la cultura, una ciudad más humana y más eficiente. En torno a esos 4 ejes generales se ubican los 50 proyectos de nuestra propuesta, ¿no? Hay diferentes propuestas para la búsqueda de este financiamiento, pero hay algunos principios metodológicos básicos que es necesario abordar. Por ejemplo, la necesidad de economizar sustancialmente, hacer que el gasto sea racional, evitar todo gasto ampuloso, todo gasto innecesario, al cual lamentablemente hemos estado acostumbrados. Para citar un ejemplo simple, un gasto de propaganda que no debería ser necesario si es que no hay la intención del alcalde en funciones de ser reelecto, que es, insisto, un mal endémico de nuestra política ecuatoriana, nos permitiría ahorrar recursos muy importantes para financiar obras concretas. El hecho de que cada quien asuma su responsabilidad. Hemos dicho, por ejemplo, en el tema del tranvía, que es la mayor parte de la deuda que el municipio heredaría de la administración anterior, hay que asumir roles para cubrir esa deuda. Hay que reclamar con energía, con altivez, con elegancia, pero con mucha firmeza, con una voz firme que Cuenca lamentablemente ha perdido, que el gobierno central asuma una nueva responsabilidad. Ha asumido ya una parcial, pero no hay que olvidar que el gobierno central tuvo mucha responsabilidad en la ejecución del tranvía, en esta propuesta de un proyecto que ni siquiera fue bien pensado para la ciudad, pero que en este momento ya existe y hay que hacer que funcione muy bien. Pero con eso se dependería solo del gobierno central, o habría también autogestión en este sentido. Se habla de subsidios. ¿Usted estaría de acuerdo con subsidios? Yo en principio creo que no deben existir subsidios en Cuenca. Hay que hacer todo lo que sea necesario para que esto se evite, y para eso hay que proceder con otro tipo de propuestas. Por ejemplo, el tranvía tiene que ser usado por cada vez más gente, no de manera obligatoria, no forzando al uso del tranvía, porque eso no va a tener ningún resultado, ni tendrá sentido, pero sí generando las razones para que las personas, la gente de Cuenca, tenga que usar el tranvía, con fines turísticos, con fines empresariales. Habrá que desarrollar en torno a la ruta del tranvía una serie de negocios, de actividades comerciales, productivas, que permitan que se diversifique el uso del tranvía. ¿En cuántos años usted lo ve sostenible el proyecto tranvía o el tranvía que ya es? Ese es un tema que no creo que se pueda pronosticar con facilidad, ¿sí? Para empezar, yo creo que el tranvía no va a funcionar inmediatamente. Por lo menos hay unos 6 meses por delante que tienen complicaciones muy serias. Por ejemplo, cito un ejemplo, el famoso uso gratuito del tranvía que se anuncia, no es una concesión gratuita para redundar, sino es el hecho de que falta el sistema adecuado para la emisión de tickets del tranvía. Eso es lo que está pasando, y eso significa un costo adicional. Está calculado aproximadamente de que son $150.000 que costará la contratación con una empresa privada que resuelva el tema de la emisión de tickets del tranvía. Eso no está resuelto. El tema de la seguridad del tranvía, etc. Entonces, hacer circular el tranvía como si fuera un juguete caro en la ciudad no es suficiente. Tiene que funcionar el tranvía, y esa es una situación mucho más compleja. Hay problemas de seguridad,
problemas de uso intensivo del tranvía, etcétera, que no están resueltos todavía. Iván, sus No se inquietudes, sabe no sé cuánto, si está perdón, respondida toda la pregunta de Perdón Cris. que interrumpa, Sí, no se sí. sabe cuánto se necesita para el funcionamiento del tranvía, por ejemplo. Y ya se está hablando de 35 centavos de costo y hablando incluso de que habrá un subsidio. Eso no tiene sentido. Doctor, muchísimas gracias. Karina, Un gusto, Iván. Cris, muchísimas gracias. Hemos escuchado dentro de sus proyectos y sus propuestas que existe la factibilidad de la creación de la ciudad universitaria. ¿Cuál sería el fin de esto? ¿Qué ganaría Cuenca con la creación de esta ciudad universitaria de la que usted ha venido hablando dentro de sus proyectos, doctor? Hemos propuesto recuperar identidades que hemos perdido en la ciudad y algo que hemos perdido y que era parte de esta identidad nuestra de la Atenas del Ecuador, la ciudad de la cultura, la ciudad universitaria, patrimonio cultural de la Que humanidad. ya somos de paso ciudad universitaria, o se le ha designado. Somos, teóricamente es un título honorífico y digno, pero no hemos sabido aprovechar esos innumerables títulos de honor que hemos obtenido. Entonces hemos ido perdiendo paulatinamente esa centralidad de Cuenca y esa identidad de ser la ciudad cultural del Ecuador. No planteamos una recuperación romántica de esa identidad, porque eso sería absurdo. Claro. No queremos que nos sigan considerando las personas cultas del Ecuador o la ciudad más culta del país, eso no tiene sentido. Son vanidades, yo diría, vacuas, que no tienen importancia, pero lo que se trata es de construir un proyecto que nos permita reactivar la economía de Cuenca. Estamos proponiendo resolver en primer lugar un problema de demanda interna a través de un proyecto que se llama Cuenca Atenas del Ecuador, por ejemplo, resolviendo el tema del ingreso de los estudiantes nuestros a la universidad, que es un drama que se vive todos los días. Vamos a tener la próxima semana el inicio de nuestro diálogo con las universidades para ir perfilando este proyecto. Luego de resolver el tema de la demanda interna a través de un bachillerato para el trabajo y de una serie de temas que implican recuperar la competencia de la educación para el municipio, estamos proponiendo que Cuenca se convierta en una ciudad universitaria internacional, como es Salamanca en España, Córdoba en Argentina, México, Oxford, Bristol. Doctor, ¿pretender que vengan, digamos, personas del extranjero a estudiar en Cuenca? En grandes cantidades, como sucede en las ¿Sería ciudades estudio de cuarto universitarias. nivel? ¿Algo más? Son estudios variados, eso hay que ¿Se brindaría? concertar con las universidades, pero ya el proyecto, yo tuve la suerte de desarrollarlo cuando era rector de la universidad y es totalmente viable. No requiere mayor presupuesto, Cristina, que es un punto importante de su preocupación, pero sí es un proyecto viable. Por ejemplo, el tema de agua y suelo, somos expertos en esa materia. Convocar al mundo, a todo el mundo, para que estudiantes jóvenes vengan a estudiar y vivir en Cuenca, es totalmente factible. A lo mejor la gastronomía, el tema de la gestión cultural, hay tantos proyectos en realidad en los que somos fuertes, tantas áreas temáticas, que tendríamos la posibilidad de venderlo, en el mejor sentido de la palabra, al mundo exterior, para que vengan jóvenes a vivir en Cuenca. Esto cambiaría incluso este matiz que nos tiene a veces muy contentos, pero que no lo hemos pensado muy bien, de difundir la idea de que Cuenca es una ciudad para morir. Perdonen que lo diga así con un poquito de dramatismo, pero es lo que hemos vendido. Una ciudad apacible, que sí la es, Cuenca es una ciudad apacible, amable, que vienen de pero fuera. la avenida de jubilados que piensan que tienen que terminar sus días aquí en Cuenca está muy bien. Somos una sociedad hospitalaria, una ciudad amable, pero hay que pensar en una ciudad que viva intensamente, que genere más producción, que tenga jóvenes que vengan a vivir aquí, que haya jóvenes emprendedores, ¿no? Y doctor, ¿se estima más o menos cuántos estudiantes podrían llegar con este proyecto a la ciudad de Cuenca a vivir, a estudiar? Hay una estimación aproximada, también es un poco difícil pronosticar Ya. el resultado al final, pero en el diseño del proyecto sí se estima que posiblemente en los 4 años iniciales podrían estar viviendo aquí cerca de 2.000 estudiantes. ¿Qué ganaría Cuenca con eso, doctor? Ganaría una renovación integral de la ciudad. Por ejemplo, cito el ejemplo, el centro histórico es un espacio tan amable de nuestra ciudad y tan importante que lamentablemente está deteriorado. Vive intensamente de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, porque hay una actividad comercial intensa.
Pero a partir de esa hora, si ustedes se fijan en cualquiera de las calles del centro histórico de la ciudad, es una ciudad muerta, no hay habitantes. Entonces, un proyecto que ya está planteado acorde con este gran proyecto de construir la ciudad universitaria, la residencia universitaria en las zonas adecuadas del centro histórico, revitalizaría la ciudad. Habría que fomentar y se crearían negocios de todo tipo relacionados con la vida estudiantil, librerías, papelerías, cafés, nets, bueno, etc. Sería revivir el centro de la ciudad con estas residencias universitarias, pero en la actualidad falta justamente eso, las residencias universitarias, que es una queja de los propios estudiantes que vienen de otras provincias del país hacia la ciudad de Cuenca. Exactamente, y eso genera problemas urbanos muy serios, como por ejemplo la movilidad innecesaria. Estamos planteando nosotros el concepto de accesibilidad, que es pensar no en el vehículo, que es en lo que piensa la movilidad, sino pensar en el ser humano. Y lo que dice Karina es totalmente cierto. Hay estudiantes que por ejemplo, viven en el extremo de Totoracocha y que tienen que movilizarse a la Universidad de Cuenca, generando un recorrido innecesario que podía evitarse si es que ofertamos, por ejemplo, en el tramo comprendido entre el Puente del Vado y el Puente del Centenario. Ahí hay 80 casas que están deterioradas, que algunas son incluso históricas, pero tienen hacinamiento, tienen tuburización. Remodelar ese tramo de la ciudad para convertirle en la primera residencia universitaria de Cuenca es un proyecto que ya está diseñado y sería uno de nuestros proyectos emblemáticos casi inmediato. Justamente por ahí quería plantear una pregunta, porque en su propuesta de campaña justamente habla de en esta zona de Cuenca incentivar a la gente para que sus residencias obviamente se acoplen o puedan convertirse en los sitios donde los estudiantes puedan llegar para estudiar justamente y convertir a Cuenca en esta universidad, Cuenca en la ciudad universitaria internacional. ¿Sería fácil convencer a la gente de estas zonas, tomando en cuenta que, por ejemplo, intervenir en el centro histórico representa una intervención económica bastante grande? ¿Cree que puede lograr convencer? ¿Habrán incentivos para la gente? Desde luego que sí. La Municipalidad de Cuenca no ha planteado muy seriamente el tema de los incentivos. Más bien se ha pensado que por la vía de la coerción se puede disciplinar a la ciudadanía, y ese es un error metodológico muy serio. Un ejemplo de eso es la EMOV. No vamos a hablar de eso para no salirme del tema. Sí, vamos a hablar luego de eso del EMOV, bueno, de las multas, pero no, sí, está bien lo que usted Bueno, de lo que ustedes me preguntan, estoy dispuesto a hablar. No por la coerción, sino por el incentivo. Entonces, el tema de la reconstrucción del centro histórico, en el sentido de repoblarlo y de volver el uso residencial al centro, es un tema que debe funcionar a través de mecanismos como, por ejemplo, la alianza público-privada. Eso es lo que nos va a ayudar a suavizar el impacto económico en el presupuesto de la administración pública, haciendo que estos proyectos se manejen con los propietarios de las casas, por ejemplo, que podían obtener créditos blandos a largo plazo y que tendrían una rentabilidad. Ese es justamente el interés que ellos podían tener, es el principio de ganar-ganar, una rentabilidad suficiente para que corran el riesgo de invertir con el apoyo del municipio. El municipio tendría obligatoriamente que simplemente suspender el cobro de impuestos de predio y de todo lo demás, crear incentivos tributarios para que estas personas inviertan, y estaríamos iniciando un proceso de renovación urbana que realmente no ha tenido precedentes en la ciudad de Cuenca y que está planificado. No estoy hablando en teoría, es algo que se lo puede porque cumplir. ya hay un proyecto que iniciamos justamente en el tramo que yo les mencionaba de las 80 casas. Yo lo hice como rector de la universidad, hablé con los propietarios, ellos estaban dispuestos a endeudarse. Habían casos concretos que ahora tenían con unas habitaciones para estudiantes deterioradas, con un baño para 10 personas y cosas así, tenían un ingreso de $250. Ellos sabían que con muy buen diseño, con un rediseño y una renovación urbana de esa casa, podía obtener réditos por lo menos 4 o 5 veces más. Entonces se interesaba. Vamos a seguir dialogando el tema de la ciudad universitaria y las otras interrogantes que tenga. Ahí quedó algunas cosas pendientes sobre el presupuesto, pero les invitamos a una pequeña pausa publicitaria. El tiempo en televisión, yo siempre digo, es ingrato. Vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, y también sus interrogantes. Tenemos ya algunas
preguntas a nuestras redes sociales. Puede también contactarse al 098-528-9434. Está el número en pantalla, efectivamente, para que ustedes estén en contacto con nosotros. Vamos a la pausa y venimos en breve con más de Cuenca en directo, dialogando con el candidato hacia la alcaldía de Cuenca, el doctor Jaime Astudillo. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque, conociendo las propuestas del candidato hacia la alcaldía de Cuenca, el doctor Jaime Astudillo. Y vamos a retomar el tema de la ciudad universitaria brevemente. Le comentaba, tengo un interrogante. Justamente durante el informativo de esta tarde, Cuenca en directo, tuve la oportunidad de entrevistar al rector de la Universidad de Cuenca. Y la preocupación de las universidades es el escalafón, que se está estudiando al momento, no se llega a un consenso. Sí. Se está planteando dentro de sus ofertas cuarto nivel de esta ciudad universitaria, sí, pero muchos maestros dentro de esta ley de escalafón que se está estudiando todavía no estarían de acuerdo porque no todos cumplen. Se hablaba de que tan solo 7 cumplirían con todo, yo no sé, PhDs y todos los títulos que se necesita para la docencia universitaria. En este sentido, ¿qué docentes estarían brindándose en la ciudad? Bueno, yo creo que hay que superar un tema en el mundo universitario. Yo estoy muy lejos ya de ese ¿Está mundo. ¿Está alejado algún tiempo? Sí, por mucho tiempo. Pero estoy siempre preocupado de lo que pasa ahí. Yo creo que hay que restituir el tema de la autonomía para que no vengan decisiones muy verticales desde el gobierno central que compliquen los asuntos en vez de resolverlos. Yo creo que este tema del escalafón tiene que ver con ese asunto. Exigir en base a un fetiche extremas condiciones de calidad en un país que tiene problemas, yo diría, muy serios para su desarrollo. Sí, yo creo que hay que ser más realista, ¿no? En nuestra universidad, en todas las universidades, yo tuve la suerte de coordinar un organismo que aglutinaba a todas las universidades de Cuenca. Eran 9 en ese entonces. Y fue una experiencia muy linda, más de que fui presidente de la asamblea de todas las universidades, 74 entre públicas y privadas. Fue una experiencia muy, muy fuerte. Yo conocí el mundo universitario a profundidad y conozco de la enorme calidad de los profesores. Entonces, se habla de que es más fácil llegar a una candidatura hacia una autoridad como alcaldía y prefectura que llegar a la docencia universitaria por los títulos que se requieren. Es cierto, y eso es una ironía y es un problema que tiene que ser superado. Sí se debería pedir requisitos para ser alcalde, creo yo, sí, pero tampoco se debe exagerar en el ámbito universitario estos requisitos que no son realizables, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando se exigía el título de PhD para ser rector, o para ser vicerrectora, o para ser rectora, realmente había un exiguo número de aspirantes porque no había gente que cumpliera las condiciones. Entonces eso es plantear una irrealidad. Pero en función ya del proyecto del que estamos hablando, hay una enorme cantidad de maestros que podrían abordar este tema de una formación a nivel internacional de calidad. Seguimos, por favor, Cristina. Listo. Yo quiero retomar un tema que lo topamos así muy brevemente al inicio, y es un tema que nos preocupa a todos aquí en Cuenca, y es el tema del tranvía. Se me quedó en la mente lo que usted dijo. El tranvía no va a comenzar a funcionar de manera inmediata. Hay algunos pendientes que usted los mencionó, temas de subsidios que hay que ver si se paga. No está establecido todavía una tarifa, no está todavía articulado todo el sistema de movilidad. Exacto. Y dijo también que el tranvía comenzaría a funcionar en unos 6 meses. ¿Qué pasaría con todo este tiempo? Hay un dinero que pagar, corren plazos, hay multas también que deberían establecerse. ¿Cuál va a ser la prioridad que se le va a dar al tema del tranvía, sabiendo que es un tema súper álgido y quizás el más importante que tiene que asumir la persona que llegue a ocupar la alcaldía? Sí. Bueno, yo he hablado de plazos aproximados, ¿sí? Pero tomando en consideración lo que falta para que funcione el tranvía, yo sí me atrevería a decir que ese plazo que yo he planteado o he sugerido es real, ¿no?
Aparte de que hay que resolver temas que tienen que ver con el funcionamiento ya futuro estable del tranvía, como es el tema de la seguridad. En un periodo de prueba del tranvía hemos tenido, creo que son 2 accidentes, ¿no? Grave. Hay una inseguridad para los peatones que nos preocupa seriamente porque eso no estaba previsto. Eso significa costos. El tema del funcionamiento electromecánico del tranvía requiere también ajustes. Y sobre todo el tema de lograr que el transporte intermodal funcione, es decir, que el tranvía sea parte del sistema integrado de transporte, no es un problema fácil porque no están resueltos muchos temas. Y aparte de eso, hay el tema de que no se conoce, nadie, al menos no nos han dado el dato, aunque lo hemos pedido. Se ha hecho un acercamiento. Le hago esta pregunta porque los ingenieros del tranvía mencionan que ninguno de los candidatos se han acercado a preguntar cómo funciona, cuál es el sistema. Eso es lo que dicen quienes obviamente forman parte de la administración actual. En ese sentido, ¿usted conoce con cercanía cómo está el tema del tranvía? Bueno, tengo información, de paso se ha dicho, no tenemos una información transparente en Cuenca, estamos proponiendo un centro de información regional que a comienzos de nuestra administración empiece a funcionar interdisciplinaria e interinstitucionalmente para generar estas fuentes de información y socializarlas, ¿no? Siempre hay cifras oscuras, pero yo tengo un referente que es muy importante. Dentro de nuestra lista de concejales, que hemos procurado que sea muy representativa, está una persona muy importante, es realmente trascendente su presencia, es el doctor Wilmer Bravo, que es justamente el presidente actual del consorcio CIR, y que tiene una experiencia muy seria en los temas de transporte urbano. Él ha sido además concejal. Entonces, con él hemos podido conversar sobre estos temas, aparte de la información que yo he podido recibir, y realmente es importante su presencia, no solamente por esto de tener información cercana, aparte de la cual estoy transmitiendo, sino además porque él va a ser un puntal en la propuesta de construir efectivamente un transporte urbano saludable en el futuro, ¿no? Eficiente, que es lo que buscamos todos. Doctor, ¿podría ser una piedra en el zapato de usted llegar a la alcaldía? ¿Podría ser una piedra en el zapato el tema del tranvía para usted viendo ya un poco más de cerca este proyecto? Yo creo que es una piedra en el zapato de todos los cuencanos, sí, lamentablemente. Hay que volver al origen. Eso ya no tiene mucho sentido ahora, ¿no? Porque de seguir criticando que el tranvía no estuvo diseñado para la ciudad ya no tiene sentido. Hay que avanzar, ¿no? Así es. Pero sí tiene esos sus efectos. No estuvo planificado para la ciudad de Cuenca. Para resolver el tema del transporte masivo público no estuvo diseñado. Por lo tanto, estamos cosechando los impactos negativos. Cuando yo fui rector de la universidad, la Facultad de Arquitectura hizo un pronunciamiento público muy serio que sugería que el tranvía no se realice o que corrija ciertos temas que nunca se ¿Y corrigieron. no fue tomado en cuenta? No, lamentablemente no, porque creo que había muchos compromisos que obligaron a hacer cosas que para muchos no tienen sentido. Por ejemplo, la pregunta que yo siempre me he hecho, para evitar ese trauma que ocasionó a la ciudad del tranvía, ¿por qué no se empezó a construir por el norte o por el sur y seguir paulatinamente la construcción? Se cerraba un frente y continuaba la construcción del tranvía. ¿Por qué esa necesidad o esa obsesión por hacer varios centros de construcción del tranvía, que fue lo que ocasionó la pérdida de negocios, la destrucción de empresas, incluso solventes, ¿no? Son temas que dan cuenta de que esto no fue planificado. Pero, para no ponernos en el pasado, sino más bien en el futuro, yo creo que esos impactos hay que corregir con energía, técnicamente, y hacer que el tranvía funcione lo más rápido posible y lo mejor que podamos, porque Ahora, va a ser sino otra frustración cuencana el hecho de que el tranvía a lo mejor tenga tantos problemas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un tranvía con 70 centavos o $1.46, que es lo que Ese se es el estima? otro problema. ¿No es cierto? ¿Quién va a usarlo? Por eso justamente Sí. le consultaba cuál era la prioridad que se le va a dar a este tema, que es a lo mejor el más álgido que van a tener, en caso de que gane, que asumir. Bueno, primero hacerle funcionar, es decir, no hacerle circular. Vale la pena, creo, esta diferencia entre lo que está pasando ahora, porque está circulando el tranvía, ¿sí?
Se están desarrollando pruebas. Sí, a lo mejor eso a alguna gente le deslumbra incluso, porque claro que es bonito, tiene buena facha, ¿no? Es atractivo. Claro, es atractivo, obviamente, pero el tema es hacerlo funcionar. Entonces, primero hacerlo funcionar y luego plantear estos retos que yo había mencionado. Por ejemplo, el hacer que el tranvía sea lo suficientemente atractivo para que el mayor número de personas lo usen, no las 35.000 que ahora están discutiendo, tal vez las 120.000 con las que fue inicialmente propuesto el tranvía. Fíjense ustedes, el bajar de 120.000 usuarios a 35.000 es grave. Sí. Usted habla de buscar o exigir de cierta manera al gobierno nacional que cumpla con la parte del tranvía que fue ofrecida Sí. en su momento, y usted bien dijo, pues inicialmente fue también una oferta del propio gobierno nacional. En el caso de que no se consiga esto, ¿cuáles serían los otros ingresos? ¿De qué manera solventar esta situación? Estaríamos en un serio problema, es la verdad, pero yo creo que esta petición no es descabellada ni es tampoco una forma fácil de buscar la solución al presupuesto, porque no es fácil. Habrá que argumentar lo suficiente, habrá que reclamar lo necesario, pero hay que partir de un hecho. Cuenca ha estado preterida y abandonada durante muchísimos años. No hemos tenido la energía ni la capacidad de reclamar, por ejemplo, un sistema vial que todo el resto del país lo tiene mejor que Cuenca. Eso es real, eso lo sabemos. Nos contentamos con que se hicieron aquí una especie de mano de gato a nuestras carreteras, como se dice vulgarmente, pero en realidad no hubo un cambio estructural en la vialidad. Este rato estamos sufriendo ese problema ahora mismo, ¿no? No hemos reclamado cosas que nos hubieran ayudado tanto al desarrollo de Cuenca. Perdona que me vaya por las ramas, pero es para ilustrar la necesidad de que este reclamo enérgico de lo que necesitamos se tiene que plantear con mucha seriedad. Hay una carretera interoceánica que es un sueño. Yo personalmente, ese ha sido lo tengo como uno de mis sueños, una carretera que una los dos océanos pasando por Cuenca y que nos ligue con la salida al Amazonas a través de Puerto Morona. Eso es simplemente la construcción de un tramo de carretera que tiene que hacer el gobierno del Perú, que debía ser reclamado. Ya han pasado 20 años desde la firma de la paz entre los dos países, no se ha hecho nada. El tema del gas natural para Cuenca, que era otro proyecto que requieren nuestros industriales y que requiere además un proyecto de hacer que todos los taxis usen gas en vez de gasolina, para poner un ejemplo. Esos temas no se han resuelto, entre muchos otros, no estoy mencionando. Entonces yo digo, por principio, el reclamo tiene que ser enérgico, altivo y hasta las últimas consecuencias. A lo mejor sería bueno incluso pedir que tengamos una participación económica en la generación hidroeléctrica del país, incluso para tener fondos para proteger nuestro macizo de Cajas y las fuentes hídricas que están en peligro y en riesgo, no solamente por la falta de mantenimiento, sino también por la amenaza de la explotación minera que está creciendo a pasos agigantados en el cantón. ¿Ha tenido, con lo que nos cuenta, algún acercamiento con el gobierno nacional, con el presidente Moreno, digo yo, para ver en el caso supuesto de que llegase a la alcaldía, pueda fomentar este discurso que justamente nos comenta? Bueno, ahora estamos de candidatos y creo que no somos muy audibles para el gobierno central, ¿no? Pero en su momento habrá que hacer ese acercamiento, insisto, no en el sentido de un enfrentamiento radical ni nada por el estilo, que a veces no da resultado, pero sí en el sentido de reclamar los derechos que a Cuenca le corresponden. Si lográramos solamente que se pague la deuda del gobierno francés, estaríamos ahorrándonos 51 millones. Sí. Sí, ya que estamos hablando del tema de la movilidad, justamente quería consultarles sobre este tema. ¿Existe un plan de movilidad que ayude justamente, sobre todo al centro histórico? El caos vehicular es de todos los días, y ya no solo en el centro, y se ha dinamizado también en diferentes puntos, en Avenida de las Américas, que era uno de los lugares que, digamos, se podía transitar en la propia autopista o la vía rápida Cuenca-Sogues, sí. Y también ya no hay, digamos, la factibilidad de circular con normalidad en estos puntos. Usted, doctor, ha hablado mucho, y uno de los precursores del tema del uso de la bicicleta. ¿Podría estar ligado el tema de la movilidad quizás a este tema? Lateralmente sí, pero la bicicleta no es la panacea, al igual que el tranvía.
no es ni va a ser nunca la panacea, ¿no? Yo creo que hay que entrar a un cambio de actitud de la población de Cuenca en torno al tema de la movilidad, pensando, insisto, no en los vehículos, sino en los seres humanos. Hay una movilidad innecesaria en el cantón que es muy grave. Eso es lo que hace una cuestión de cultura, que haya tanta congestión. De cultura, Karina, usted tiene toda la razón, porque a lo mejor parte de la cultura es de que uno quiere llegar con el carro particular a la puerta de donde uno tiene que hacer la gestión. Eso es cultural, ¿no? Pero más bien tiene que ver con servicios y con la dotación de condiciones de vida que no se han planteado adecuadamente. Por ejemplo, yo sé, porque en nuestros recorridos con la gente hemos hablado del tema, ¿no? Hemos recorrido todo el cantón y en este diálogo con la gente sabemos que hay mucha gente de Ricaurte que tiene que venir a hacer el mercado en el Arenal. Esa es una movilidad innecesaria, que podía suspenderse y eliminarse, igual que en el Valle, que tiene que venir igual, o de cualquier parroquia rural, si es que creamos los mercados necesarios, manteniendo el mercado del Arenal, porque ese es un mercado tradicional de Cuenca, hay que mejorarle, respetando los puestos de trabajo y todo lo demás, hay que hacerle digno de Cuenca al mercado del Arenal, pero sí descentralizar servicios, por ejemplo, con buenos mercados en el Valle, en Sinincay, en Sayausí. No hay necesidad de una movilidad, por ejemplo, en torno a este servicio. Estoy citando solo un ejemplo, ¿no? Tenemos el otro que hacer tema. una pequeña pausa me publicitaria, doctor, si me permite, y a nuestros panelistas también, pero antes de la pausa tenemos un interrogante de otro sector. Hemos tenido la posibilidad de conversar con diversos sectores, en esta ocasión empresarios, y va a conversar con nosotros, con su interrogante, el ingeniero Javier Sánchez, subgerente de Equa Golden Mine Sudamérica. Nos tiene una pregunta, luego del corte vamos a resolverla y continuar con nuestros panelistas. ¿Cuál sería su posición o su opinión respecto a la minería industrial responsable con el ambiente y con la sociedad, la cual ha venido impulsando el Estado ecuatoriano como su competencia? Hemos visto que las actuales administraciones han presentado una actitud negativa más bien contra esto, planteando acciones ilegales, inclusive hasta inconstitucionales, resoluciones que no han sido ni siquiera podrán ser consideradas para detener una actividad que se realiza formalmente, ¿no? ¿Cómo va a ser su respaldo? ¿Qué es lo que harían ellos para que se desarrolle formalmente esta industria minera en Cuenca y en el Azuay? Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso en su programa Enfoque con el candidato hacia la alcaldía, Jaime Astudillo. Quedaron algunas interrogantes en tema de movilidad, pero quisiéramos nada más responder la que nos hizo un empresario justamente cuencano en tema de la minería. Usted habla de Cuenca como ciudad del agua. ¿Cuál va a ser la posición de Jaime Astudillo de llegar a la alcaldía? Nuestra posición es ante todo la defensa del agua. Ese líquido es invalorable. Hay una ciudad en Nueva Zelanda que tiene previsto que en el mes de marzo, cuando estemos siendo elegidos, va a declarar ya que no tiene más agua y que no puede seguir viviendo. Y esa amenaza es la que hay que evitar. De tal manera que radicalmente estaremos defendiendo el agua ante todo, y desde luego una minería que sea realmente responsable tendrá todo nuestro apoyo para que pueda. Se habla de la minería trabajar técnica como... Sí, en el caso de la minería artesanal o pequeña minería. Eso tiene que ser controlado porque es esencialmente depredadora. Hay que controlarlo a través de incentivos y de coerción también, porque tiene que ser controlado, pero hay que ir gradualmente eliminando ese tipo de minería que es depredadora. Igual que en el otro caso que mencionaba, creo que es el ingeniero Javier, el tema, mientras sea responsable efectivamente la minería, es decir, que hayan los elementos que eviten la contaminación del líquido vital y la destrucción de las fuentes originarias del agua, no habrá ningún problema. Pero nuestra posición clarísima es la defensa ante todo del agua, no solamente como una fuente esencial de vida, sino además como una de nuestras identidades más importantes.
Vamos a retomar con el tema de movilidad, que, perdóneme, tuve que interrumpirle por el tiempo. Doctor, usted hablaba de descentralización y proponía justamente la construcción de mercados. ¿Cuántos mercados, en dónde se construirían? Y el tema de descentralización de servicios también, ¿podría pasar igual con el tema municipal? Totalmente. Nuestro proyecto es un proyecto descentralizador, pero en serio. No con pequeñas competencias como se plantea ahora, que han logrado en alguna medida descongestionar, pero que están ahora volviendo los trámites al centro. Es porque no se actuó adecuadamente. Nuestra posición es que entre el territorio rural del cantón, que ha sido olvidado, abandonado, sustancialmente eso se ve, está a la vista, ¿no? Y el centro, digamos, poblado, urbano, no hay una sustancial diferencia. Las fronteras entre campo y ciudad, en el caso de nuestro cantón, se han esfumado en gran medida, y por lo tanto estamos hablando no de parroquias rurales en sí mismo. Este mismo concepto de ruralidad es un poquito segregacionista, ¿no? Estamos hablando más bien de ciudades satélites. Entonces hay que reconocerles a Baños, a Ricaurte, a El Valle, a Sinincay, a Sayausí, a San Joaquín, como ciudades satélites. ¿Sería solo un título o marcaría una diferencia? ¿Cuál sería la Una diferencia que se da? sustancial. Nosotros estamos planteando no solamente desconcentración de competencias, sino la constitución de alcaldías menores. Una alcaldía mayor que sea la de Cuenca y alcaldías menores que van a estar ligadas a la figura legal de la Junta Parroquial, desde luego un inicio, pero que luego gradualmente deberían ir convirtiéndose en una real descentralización de funciones y de competencias. Doctor, pero ahí se me ocurre otra pregunta. Sí. El tema de cambiar la cultura de la gente, porque muchas personas dicen, por ejemplo, ahora a inicios de año el pago del impuesto predial, la gente acude al centro histórico, a la tesorería municipal, a pesar de que existen otros puntos habilitados en diferentes sectores de la ciudad. ¿Cómo cambiar esa cultura? Iván, tal vez ese es un tema de costumbre, pero yo le devolvería la pregunta. Si usted vive en el Valle y le proponen que va a pagar sus impuestos, a hacer sus trámites, licencia urbanística, permiso de construcción, etcétera, etcétera, en el Valle, en vez de venir al centro, ¿qué preferiría usted? Ahí en el lugar, claro, por supuesto. Es obvio. Y eso tiene un impacto de corrección de males de la ciudad, como es de la movilidad innecesaria, que cuesta mucho. Eso es contaminación ambiental, es gastos de transporte, uso de vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quedan muchos temas todavía. Quisiera dar la oportunidad a Cristina, por favor, con su Por supuesto, hay otro tema también que es de interés para la ciudadanía y es el tema de vivienda. Yo tengo algunos datos que le quiero compartir, que los anoté para ver qué se plantea en torno a esto. Bueno, entre los datos están que la Universidad de Cuenca, un estudio de la Universidad de Cuenca determina que hay unas 10.000 casas sin habitar aquí a nivel de Cuenca, y la Dirección de Avalúos y Catastros también determina que existen más o menos 12.000 predios sin construir en la zona urbana. Correcto. Además, un estudio de Yactalab determinó que alrededor del 43% de las personas que habitan aquí en Cuenca no tienen, viven arrendando una casa, un departamento. Ahora, las administraciones de Cuenca se han propuesto soluciones habitacionales, pero que no se han cumplido al 100%, otras se han cumplido, pero algunas casas o departamentos aún están sin habitar por temas de trámites, por temas legales de por medio. ¿Qué propone usted para dar solución al tema de vivienda? Y tomando en cuenta también que la ciudad está creciendo de manera horizontal, cuando existe una propuesta, bueno, y también estudios de la universidad que plantean que la solución sería que la ciudad comience a crecer de manera vertical. ¿Qué hacer para solucionar? Pero una propuesta real que se pueda cumplir aquí en concreta. Cristina, le voy a pedir que me facilite sus datos porque van a ser muy útiles. Por supuesto. La ciudad no puede seguir creciendo con la figura de la mancha de aceite, porque es un crecimiento horizontal, caótico, sin control, y tiene que ser planificado. El crecimiento horizontal de la ciudad ocasiona un costo muy alto en la dotación de servicios y en las condiciones de habitabilidad y de vida de la gente. Hay que ir hacia una ciudad más compacta, planificada, ordenada, que permita el crecimiento en altura y una densificación de la ciudad que mejore la calidad de vida de los habitantes y abarate el costo del suelo urbano y de los servicios urbanos. Eso es totalmente factible. Quizás en el centro histórico de Cuenca
no sea factible por dos razones fundamentales. La una es un tema de imagen urbana que hay que manejarla con mucho tino y cuidado. Por ejemplo, la imagen del ejido desde el centro histórico hay que cuidarlo, porque es parte de nuestra identidad. Y también no hay cómo construir cerca del aeropuerto, porque el cono de aproximación de los aviones impide este crecimiento. Pero en cambio, con la figura de los polígonos de intervención territorial que permite el COTAD, habrá que definir, ya tenemos algunas ideas, lugares específicos en los cuales se pueda crecer incluso ilimitadamente en altura, con lo cual se va a abaratar el costo de la vivienda. Sobre el tema de la vivienda en particular, usted tiene toda la razón sobre recuperar el uso de la vivienda abandonada y que está en desuso. Hay que incluso priorizar el tema del arriendo de la vivienda. Hay que regularizar el costo del arriendo en Cuenca. ¿Cuántas viviendas propone o está Estamos proponiendo Astudillo? 2.000 soluciones habitacionales para poner en funcionamiento un modelo nuevo que dista mucho de lo que se está haciendo ahora. Se cree ahora que un aparato burocrático como es Lemubi va a construir viviendas, se ofrecen 5.000, no se hacen ni el 10%. Eso es lo que ha pasado. El municipio tiene que ser un promotor inmobiliario, tiene que conseguir terreno, urbanizarlo a bajo costo y eso ofertarlo al mercado para que la gente que sabe producir, que son los constructores, sean los que ejecuten la vivienda. El hecho de que el municipio dé terreno barato le permite al municipio dos condiciones. La una, exigir calidad en la vivienda. Karina mencionó un ejemplo de Medellín. En la zona gobernada por Pablo Escobar, zona alta de Medellín por la guerrilla, ¿no? Narco, el alcalde de Medellín hizo un proyecto en el cual las casas que se hacían ahí eran de igual o mejor calidad incluso que las de los ricos. Y probaban que ellos con una buena administración municipal podían hacer esa realidad, esa aspiración tan humana. Y al mismo tiempo controlaríamos los para acabar precios. con el tema de vialidad. Tenemos 5 minutos y un interrogante, un sondeo de opinión y regresamos para las conclusiones del tema de la campaña también y las probabilidades de llegar a la Muchas gracias, alcaldía. Karina. Vamos a ver el sondeo de opinión. ¿Cuál es el propósito? Es que a los que están en esto, a los que siguen estando, quieren seguir estando, ¿por qué quieren estar aquí? Ya dejen, pero dejen a otra gente. ¿Por qué se aferran en el poder? ¿Por qué? No, este es del pueblo, el municipio pertenece a toda la gente, dentro abajo a la gente que anda en las calles. Se apoderan de todo. En los mercados mismos también hay unos tremendos negociados. No es que tal vez que ellos hacen en los mercados. El 12 de abril, ¿cómo está? Nos quitan unos puestitos así, ahora son así. Entonces eso no está bien, señor. Bueno, fue más una opinión del ciudadano. Cuando ingresamos a este segmento, a este programa, yo había mencionado los escenarios políticos y lógicamente los candidatos, la experiencia, la trayectoria. ¿Cómo se ve, Jaime Astudillo, las posibilidades de llegar hacia la alcaldía de Cuenca junto a sus rivales? ¿Llega en desventaja? Obviamente tampoco tiene un candidato hacia la prefectura. ¿Quién apoyaría en ese caso? Algunas preguntas por el tiempo. Sí, Karina, creo que a lo mejor hablé mucho porque se nos ha ido el tiempo. Pero quiero comentar la opinión del ciudadano, ¿no? Él refleja dos temas muy sensibles de la ciudadanía. Hay un cansancio de lo antiguo, un cansancio de lo que ya tuvo oportunidad de ser y no fue. Ahora también hay un dicho popular, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero eso tiene un límite, porque la gente se cansa tanto a veces que ya no quiere saber nada de volver a lo malo conocido. Eso he percibido yo en mis recorridos largos y anchos a través de todo el cantón. Y el segundo tema, la preocupación de la corrupción. Eso es serio, es muy grave. Hay una percepción de la ciudadanía de que si es que eso no cambia, no va a cambiar nada. ¿Se auditará también el municipio hablando Totalmente, hay que hacer reingenierías, hay que hacer fiscalización, ¿no? Sin perder mucho tiempo quedándonos en la evaluación del pasado. ¿Empresas como Etapa, Jaime? Etapa está tan complicada. Etapa necesita una reingeniería a fondo, no el bisturí del que hablaba el presidente de la República. Esto tiene que ser una operación realmente no estética, es una operación de cáncer profundo, yo creo. Sí. Quedan muchos temas en el tapete. La última pregunta para nuestros invitados especiales, Cristina y Iván, por favor. Iván. Bueno, hay un tema
Tengo 2 minutitos. Listo, voy a ser lo más concreta posible. Un tema que se lo está reflejando últimamente o está siendo mucho más visible quizás con los hechos que están pasando a nivel social, y es el tema sobre la violencia hacia la mujer, el tema del acoso. Existe también un estudio que han hecho a nivel de Cuenca, donde se refleja que sí existe acoso en el espacio público. Se va a implementar el tranvía, va a entrar a funcionar, no sabemos cuándo, pero ¿qué va a hacer Jaime Astudillo en caso de llegar a ser alcalde para trabajar en tema de prevención y dar soluciones al tema de violencia, de acoso que existe a nivel del Cantón Cuenca? Hay varias propuestas, desde crear un espacio de consulta directo, la Asamblea de Mujeres, la Asamblea de los Niños, la Asamblea de los Ancianos o adultos mayores, como se quiera, es decir, directamente consultar a las personas interesadas sobre qué es lo que desean. Para empezar, fortalecer las juntas protectoras de los grupos frágiles en la sociedad. El hecho de, si bien no es una competencia directa del municipio, hay que crear condiciones estructurales que den más seguridad en general a la población. Por ejemplo, Cuenca necesita iluminarse. Es una ciudad oscura. Fíjese ese tema en el que no se ha pensado mucho, pero que es una necesidad. Tiene que haber un plan general de iluminación de la ciudad. El hecho de proponer acciones legales que permitan que la mujer esté protegida de la violencia, eso es importante. ¿Se van a destinar quizás recursos? Desde luego hay que ampliar los recursos, porque los recursos son exiguos. Es apenas un porcentaje del fondo destinado a los grupos vulnerables, el que se asigna a la violencia contra la mujer, y hay que hacer que la ordenanza, que este rato está planteada, está demasiado diferida su aprobación, se apruebe inmediatamente, pero incorporando reformas sustanciales, por ejemplo, que protejan más a los más desvalidos del grupo desvalido de las mujeres, que son los jóvenes, los niños, las niñas y las adolescentes, por ejemplo. Hay una cantidad de propuestas que queremos ejecutarlas con las mujeres, con los niños, con los adultos mayores, con su participación directa. Vamos a terminar con la pregunta de Iván y tengo un minutito, me estoy pasando. Sí, muchísimas gracias. Puntualmente, el tema de las infraestructuras obsoletas, doctor. Puntual, el terminal terrestre del estadio. Quería consultarle otros temas, pero sobre todo estos dos aspectos esenciales, puntual, doctor. El estadio es una instalación esencial en nuestra ciudad de la cultura, porque tiene que ser un escenario deportivo y además multifuncional para eventos culturales de alto nivel. Alianza público-privada para renovar el estadio municipal, ya sea en el lugar donde está o construyendo uno nuevo. Eso dependerá de la capacidad de financiamiento que logremos, pero el estadio nuevo será construido en nuestra terminal universidad. terrestre? El terminal terrestre yo creo mantenerle ahí mismo, porque dada una tendencia a la escasez, habrá que mejorarle, asignarle nuevos usos. Por ejemplo, el transporte interprovincial exclusivamente debería quedarse en ese terminal. El transporte intercantonal, habrá que usar las centrales de transferencia, que este rato están prácticamente obsoletas por efectos del tranvía, etc. Ya que se aborda este tema, para finalizar, la última consulta de los televidentes. Si quiere convertir a Cuenca en una ciudad universitaria internacional, ¿qué piensa hacer para superar las deficientes condiciones de conectividad aérea y terrestre? En la parte terrestre habíamos hablado, seguridad del aeropuerto, nuevo aeropuerto, vía de 4 carriles, es lo que nos pregunta el televidente. Hay que planificar un nuevo aeropuerto para Cuenca, no necesariamente pensando en construir uno nuevo. ¿Ampliarlo? Habrá que pensar incluso en dimensiones más importantes, como es mirar el espacio de la región para ver si ahí podemos encontrar soluciones a ese tema. Por ejemplo, una vía rápida a Guayaquil nos resolvería el problema sin tener que invertir, o una salida rápida hacia Santa Rosa, el aeropuerto internacional, que es parte de nuestro proyecto de la Mancomunidad del Sur. Pero este momento hay que resolver el tema del transporte aéreo en Cuenca inmediatamente. ¿El número de frecuencias? Número de frecuencias, pero con energía. TAME acaba de decir que no va a restituir la ruta Cuenca-Guayaquil y aceptamos, nos quedamos callados. Pero bueno, hay un tema de seguridad en el aeropuerto que hay que resolverlo, ya creando las zonas de seguridad, tanto en el norte como en el sur, y el tema de bajar las tarifas, eso es importantísimo. Una tarifa de Cuenca a Quito cuesta más que irse Ese es el reclamo a Miami. de Eso no tiene. Son las paradojas que se viven en Cuenca y que tienen que de una vez terminar
con una nueva administración. Muchísimas gracias a Jaime Astudillo, candidato hacia la alcaldía de Cuenca, a nuestros invitados, a Iván y a Cristina, gracias por acompañarnos. Me voy solo con dos preguntas claras. ¿A quién ustedes estarán apoyando para la candidatura a la prefectura? No tenemos un candidato o una candidata todavía definido. Tenemos algunas invitaciones interesantes, las vamos a aceptar. ¿Quién es la que más les ha interesado? Bueno, nos han invitado prefiero no dar nombres. ¿Hombre y mujer? Hombres y mujeres nos han propuesto, pero claro, podemos tener preferencias, pero por un asunto de respeto al movimiento al que me pertenezco, no les digo mi preferencia. ¿Quién está financiando la campaña de Jaime Astudillo? Nos preguntan finalmente. Nosotros mismos. Nosotros somos parte de ese grupo que no tiene ni auspicio de la banca, ni de ninguna empresa. No somos una empresa electoral. Solamente le cuento, Karina, que el día martes próximo vamos a hacer una reunión en Jardines de San Joaquín, invitando, se llama el proyecto Tus amigos somos tu equipo. Entonces vamos a invitar a un grupo de amigos a que nos ayuden a financiar parte de la campaña, porque la verdad es que no tenemos fondos y no nos importa mucho, porque no queremos llenar de lonas y de papeles la ciudad, sino más bien llenar de ideas y de proyectos. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, besitos en la campaña. Nos despedimos, nos pasamos de tiempo, ya nos están por acá jalando las orejas. Buenas noches para todos. El día lunes, una nueva cita en Enfoque. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.